Saludos amigos oyentes, Dios les bendiga. En esta oportunidad es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes un nuevo tema de la serie Oasis de Bendición y en esta oportunidad el número 14, cuyo título es Un clamor que cambió el curso de la historia. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de estudiar una porción de ella. Suplicamos que el Espíritu Santo hable a través de este instrumento imperfecto para que podamos comprender tu perfecta voluntad en la porción que hemos de estudiar. Llénanos de tu gracia y del deseo de aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, la lectura bíblica para esta hora se encuentra en Jeremías 33:3 y dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Pero qué es clamar? Clamar es cuando hay una necesidad, una situación urgente. Nosotros no simplemente decimos, ay, dame agua. ¡Dame agua! Si te estás ahogando, estás en grande necesidad, estás suplicando, pero con una intensidad muy diferente a cuando todo está bien y tú simplemente dices, por favor, dame un vaso de agua. Clamar es algo intenso, cuando hay una necesidad urgente, apremiante. Bueno, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová, dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremenda noticia que impactó la vida de esta persona. Dice aquí el segundo versículo: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Llegó a su vida una sorpresa no bienvenida. Muchas veces pensamos que la juventud tiene toda su vida por delante. Ellos viven aquí, ahora, pero pensando que no hay un fin para sus días, que todo lo pueden hacer. Y conocí la triste historia de un joven, amigo de uno de mis hijos, que muy joven, muy temprano, murió por un repentino ataque de asma, estando él solo donde no podía alcanzar su medicamento, y él murió. Nosotros tenemos solamente el momento de hoy y por eso debemos vivirlo para Dios y bajo la dirección de su Santo Espíritu, porque cualquier cosa que pase en nuestra vida, si estamos guiados por el Espíritu, si morimos, morimos sellados para vida eterna. Pero ¿qué hacemos cuando hay una situación apremiante, cuando llega una sorpresa que perturba nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? Porque nuestra propia reacción puede alterar el curso de la historia. ¿Será que comienzas a llorar? Te hundes en una depresión, no quieres saber de nada, comienzas a tirar, comienzas a reclamar. ¿Cómo reaccionas tú cuando surge una situación que te perturba, que te aflige, que te angustia, que te atemoriza? Bueno, Dios quiere obrar y en cada desafío que el ser humano afronte, existe la oportunidad para que Dios obre un milagro en respuesta a la oración.
Y vimos en Jeremías 33:3 que el Señor nos pide, clama a mí y yo te responderé. Veamos del versículo 4 en adelante. En Segunda de Reyes, capítulo 20. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Entonces pregunta, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amados, la oración por salud, por sanidad, es una oración muy frecuente. Su servidora dirige un ministerio llamado Guerreros de Oración, Escuadrón de la Victoria, y la mayoría de los pedidos que llegan son pedidos por personas que están enfermas y que quieren, obviamente, la sanidad. Pero orar por un enfermo es algo solemne y no debe hacerse a la ligera. Si nosotros leemos el resto de la historia de Ezequías en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, podemos notar que Ezequías no dio testimonio del Dios vivo que le había devuelto la salud y la vida. Neciamente mostró sus tesoros a los mensajeros que habían llegado desde Babilonia, y entonces ellos quisieron tener todo lo que Ezequías les había mostrado. Si él, habiendo recibido la bendición de Dios de larga vida, ¿verdad?, de 15 años más de vida, les hubiera hablado del Dios verdadero, del único que puede otorgar vida, otro hubiera sido el desenlace de esta historia. Pero la historia de Ezequías continúa diciendo que más adelante vino el profeta a decirle que por su conducta equivocada, los babilonios iban a venir a invadir el reino de Israel y que se iban a llevar todo lo que él les había mostrado y que se iban a llevar a sus propios hijos cautivos. Así que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros oramos por sanidad. No es algo que debe hacerse sin tomar en cuenta los consejos de la palabra de Dios, porque Dios conoce el fin desde el principio y tú y yo necesitamos orar en aceptación de la voluntad divina, porque Él ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver. Voy a compartir contigo los siguientes ejemplos. Marta, una mujer jovencita, estaba en la cama de un hospital con tubos por todas partes, medicamento intravenoso, no podía ingerir nada por días y días y no se podía levantar. Estaba totalmente frágil y se notaba muy demacrada. Su voz muy débil, apenas se entendía porque ella tenía tubos también en su garganta. Para todo ella dependía de alguna mano compasiva que la ayudara. Ella había padecido de cáncer del colon y las expectativas que le habían dado eran muy negativas. Su cuadro clínico no proveía en realidad esperanzas. Aparte de eso, su hogar estaba
destruido. Su familia vivía lejos y ella no tenía un lugar donde ella pudiera decir, este es mi lugarcito donde puedo quedarme. Su cuadro era conmovedor y era realmente una situación angustiosa y muy triste. Percy, una mujer madura, cuyos cabellos blancos eran la admiración de todos, ella siempre con una sonrisa le daba la bienvenida al día, y a pesar de que había quedado viuda desde muy joven, ella siempre procuraba mantenerse contenta, brindándole una mano amiga a todo el que la necesitaba. Y así ella vivía sus días, a pesar de que ya ella tenía cierta condición de salud. Mami fue a visitarme al hospital y allí conoció a Marta, que ya se había hecho amiguita mía. Desde que llegué al cuarto del hospital, comencé a orar por Marta. Alertamos a Guerreros de Oración Escuadrón de la Victoria y todos suplicamos por Marta. Todo el que me visitó también oró por Marta. Salí del hospital con el compromiso de mantenerme en contacto con ella y de mantenerme orando por ella. La visité varias veces, oré con ella todas las veces posibles. Y ella salió del hospital. 3 semanas después, Percy cayó en el hospital con tos y fiebre. Alertamos nuevamente a Guerreros de Oración Escuadrón de la Victoria, y en todo el continente incontables personas nos unimos en oración por ella. Se la ungió, pero sin embargo desmejoró a una velocidad increíble. No tenía una semana completa en el hospital cuando ya murió. Poco después de la situación con Mami, al regresar pude contactar a Marta y me dijo que ella estaba bien. Yo espero ver a Marta en el reino de los cielos. Nosotros alabamos el nombre de Dios cuando Dios obra en la vida de una persona, y lo que Dios hizo en la vida de Marta fue un milagro, y no hay duda de eso, y gracias a Dios por eso. Pero todos conocemos personas que estuvieron al borde de la muerte y casos terribles que los médicos desahuciaron, pero casos en los que Dios intervino de maneras que la ciencia humana no puede explicar. Y reconocemos que fue la obra de Dios obrando a través de la oración. También conocemos muchísimos otros casos que, como mi mamá, murieron a pesar de haber estado cercados por una gran red de oración. Y en casos así, muchos ponen en tela de juicio el ministerio de la oración intercesora. ¿Será que alguna vez tú te has preguntado, ¿funciona la oración? ¿Vale la pena orar? ¿Por qué sucede eso de que tantas personas mueren a pesar de que haya un gran número de personas orando por ellas? ¿Respondió Dios a estas oraciones? ¿Qué sucedió? Bueno, primero que nada, vamos a definir lo que es la oración intercesora. Es la oración que se hace a favor de otra persona. Es también la oración que más refleja el carácter de Cristo como sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Yo la defino de la siguiente manera. Es la oración, es la conversación privada entre dos amigos que surge cuando una de las partes solicita o suplica un favor, ya sea para un amigo o para un total desconocido. Es el ruego que se hace con o sin el consentimiento de aquel por quien se pide. Esa es mi definición. Cuando hay una intercesión, cuando alguien suplica un favor o una bendición para otra persona, se da por sentado que hay una buena relación entre el suplicante y la persona, o, ¿verdad?, en este caso Dios, que está listo y dispuesto a conceder una bendición. A través de la comunión con Dios en oración, a través del estudio de su palabra, a través de
someter nuestra vida a Cristo constantemente, se crea esa relación entonces de confianza en la que podemos entonces venir en cualquier momento a Dios con la confianza de que Él va a escuchar y de que Él va a obrar su perfecta voluntad. Pero en Santiago 5, 14 al 16 se nos dan pautas para orar por los casos de salud. Dice así el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya estoy en el 16. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estamos viendo que hay ciertas pautas, hay ciertos requisitos que Dios está dando para la oración por los enfermos. En primer lugar, dice aquí que la confesión de pecados es un requisito para la sanidad. Eso lo está estipulando Dios. Y no se refiere únicamente a que el enfermo confiese sus pecados a Dios. Eso es importante. También tiene que ponerse de acuerdo con aquellos a quienes ha ofendido. Tiene que resolver sus cuentas pendientes con el prójimo también. Esta porción de la palabra también nos enseña que se requiere fe de parte del enfermo y también de parte del intercesor. El intercesor debe instar al enfermo a arreglar sus cuentas con Dios, como ya mencioné. Otra cosa es que suponer que no hay que usar los remedios sencillos de la naturaleza porque se esté orando, eso no es prudente. Nosotros necesitamos colaborar con Dios en la restauración, y el que nosotros colaboremos con Dios no significa que estamos negando la fe. En todo momento, en toda situación, en cada decisión que se haga, se debe seguir las instrucciones de Dios. Hay estudios que han mostrado el efecto terapéutico de la oración intercesora en la recuperación de la salud, al punto que ya en las escuelas de medicina dice que hay cursos de oración, de sanidad y de espiritualidad. En el 1986, el doctor Randolph Bird hizo un estudio con 2 grupos de pacientes anónimos. Para un grupo se iba a estar orando constantemente, intercediendo, y para otro grupo no. Ninguno de los 2 grupos, ninguna persona sabía si se estaba orando por ellos o no. El resultado fue sorprendente. El grupo por quien se estaba orando mostró una mejoría muy por encima del grupo por quien no se estaba orando. Nosotros no sabemos si lo que estamos pidiendo para que Dios sane al enfermo, ¿verdad? No sabemos si esa es la voluntad de Dios. Y siempre que se ora por un enfermo, debemos entender, reconocer y pedir que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nosotros no conocemos el cuadro completo, pero Dios sí. Al no conocer el cuadro completo, nosotros no sabemos si es lo que mejor conviene que la persona sea sanada o no. Por eso nosotros debemos orar pidiéndole al Señor que, ya que Cristo murió por ese ser, que Dios obre en esa vida de acuerdo a su voluntad, para que si es que la vida adicional de esta persona va a glorificar el nombre de Dios, que Dios lo levante. Pero que si no va a glorificar el nombre de Dios por la razón que sea, entonces debemos pedir que Dios le conceda la gracia que necesita y la fortaleza para pasar por este momento
de prueba y que el Señor pueda consolarles a través de esa circunstancia difícil que le tocaría vivir. Cuando Dios contesta, cuando Dios escoge si va a contestar una oración positiva o negativamente, porque todas Dios las contesta, a unas oraciones contesta positivamente, a otras oraciones contesta de manera diferente a lo que son nuestras expectativas, pero Dios todas las oraciones las contesta. Hay algo importante. Cuando una persona se da cuenta de que le ha fallado a Dios, ya sea en el descuido de su salud o en otra área de su vida, si esa persona se aflige delante de Dios, se arrepiente y pide perdón y pide que el Señor tenga misericordia de ella y que la acepte como hijo o hija, Dios escucha y acepta esa oración y perdona sus pecados y lo acepta en su familia. No obstante, esto no significa que Dios siempre va a dar la sanidad, porque como mencioné anteriormente, depende del cuadro completo que Dios ve y nosotros no. Así que debemos orar pidiendo siempre que se haga la voluntad de Dios. Conocí un joven pastor que se graduó de ministerio y no pudo ni comenzar a ejercer su ministerio por una situación de emergencia de salud y murió inmediatamente. Cuando Dios va a dar la respuesta, ¿verdad? Una de las cosas que Dios toma en cuenta es qué frutos para el reino celestial va a producir esta semilla si muere. Este joven pastor murió en la flor de su juventud. Sin embargo, siendo un joven tan consagrado a Dios, de un testimonio intachable, muchos de sus conocidos jóvenes en su funeral dieron testimonio de la influencia positiva de este joven ministro en cuanto a las vidas de estos muchachos, y muchos de ellos aceptaron a Cristo y más adelante fueron añadidos a la familia de Dios. Vuelvo al cuadro de Marta y de Percy. ¿Contestó Dios la oración? Podemos estar seguras y seguros de que Dios contestó. ¿Significa que esa era la respuesta que tú y yo esperábamos? No necesariamente, porque la oración tiene que contestarse de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Cuando nosotros hemos ya orado por el enfermo, no tenemos que perder la fe, porque cualquiera que sea el desenlace, cualquiera que sea la respuesta que Dios conceda, Dios en su misericordia nos va a ayudar a soportar aún la respuesta diferente a lo que queríamos, porque Él en su misericordia está ahí con nosotros, ayudándonos a soportar esa situación también, porque, amados, duele cuando hay una persona cercana a nosotros que estamos orando y orando y no vemos la respuesta que anhelamos. Es fuerte. Sin embargo, el que nosotros estemos abiertos a la voluntad de Dios y sometidos a su voluntad cuando estamos orando, va a hacer que las cosas sean un poquito más llevaderas. Mi hermana menor no estaba en los caminos de Dios cuando mami se enfermó. Ella misma nos relató cómo le quitaba a mami toda esperanza de estar lista cuando Cristo vuelva. Ella se excluía a ella del cuadro familiar en la patria celestial. Cuando mami enfermó, mi hermanita le tocó estar bien cerca de mami. Ella estaba allá en Puerto Rico y allá en el hospital Bellavista, poco antes de mami cerrar sus ojos. Hasta el día de la resurrección, a mi hermanita le tocó decirle a mami que todo iba a estar bien y que ella se iba a preparar para la segunda venida de Cristo. Esa noche,
Justo antes de yo salir para el aeropuerto rumbo a Puerto Rico, recibí la noticia de que mami había descansado. Fue un golpe bien duro para mí porque yo no pude llegar a tiempo y yo podía haber viajado el día anterior. Fue por un pedido de mi propia hermanita que yo no viajé el día anterior. Pero me entristecí mucho al no poder estar allí. Sin embargo, comprendí que fue Dios mismo obrando y respondiendo a las oraciones intercesoras. Dios lo permitió así. Era a mi hermanita a quien Dios quería allí, porque Dios está en el negocio de salvar para la eternidad. A ella le permitió estar junto a mami en sus últimos momentos, para que ella se comprometiera con Dios. Un tiempo después, mi hermanita bajó a las aguas bautismales y selló su compromiso con el Señor. Y damos gloria a Dios por eso. Su vida ha cambiado y ella ahora vive una vida diferente. Hay otras personas que también han dado ese paso por el testimonio de mi madre y su influencia positiva en las vidas de ellos. Dios es bueno en gran manera. Y aunque Dios no contestó la oración por mami, de acuerdo tal vez al pedido de mi hermanita, Dios estaba contestando la oración de mami y de otros más en favor de mi hermana. Dios es bueno en gran manera. Hay principios que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos orando por los enfermos. La palabra de Dios nos dice en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. En Marcos 11:24 nos dice que necesitamos creer. En Jeremías 33:3 nos pide que clamemos sabiendo que Dios va a responder. En 1 de Juan 5:14 dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. En 1 de Pedro 3:12 nos dice que oremos, que los ojos del Señor están sobre los justos. O sea que nosotros, para orar por los enfermos, nosotros debemos estar en comunión con Dios, permitiendo que Él nos cubra con su manto de justicia, porque de otra manera nosotros no estamos capacitados para presentarnos delante del Señor. En Juan 14:13 y 14 dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. O sea, oramos en el nombre de Jesús y siempre con la perspectiva y el deseo de que el Dios sea glorificado. Y en Mateo 18, 19 y 20 nos invita a ponernos de acuerdo para que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, Cristo viene a estar con nosotros en oración para traer a la realidad ese pedido por el cual estamos clamando. Pero ¿qué noticias, qué situaciones tienes hoy en tu vida que quisieras que Dios cambiara? ¿Tienes alguna pérdida de trabajo? ¿Tienes alguna situación familiar? Puede ser que tus hijos no le estén sirviendo a Dios. Posiblemente estás luchando con un caso de enfermedad. ¿Qué angustia, qué noticia tienes en tu vida que quisieras que Dios cambiara en respuesta a la oración? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está tan cerca como una oración. Él dice, clama a mí y yo te responderé. La oración por un enfermo no se puede hacer a la ligera. Debemos recordar que el remedio es el mismo, clamar a Dios con la seguridad de que Dios obrará su perfecta voluntad en favor del suplicante y que el nombre de Dios ha de ser glorificado, sea que entendamos aquí la forma como Dios responda o sea que lo tengamos que entender cuando lleguemos a la patria celestial. Pero Dios quiere que nosotros seamos intercesores efectivos y que sepamos que orar por los enfermos es algo solemne. Tenemos la responsabilidad de invitar al pecador o al sufriente a poner su vida en las manos de Cristo para que Dios haga en él conforme a su misericordia y a su voluntad, y que aceptemos
nos sometamos a la voluntad de Dios, porque aunque no entendamos aquí, lo entenderemos algún día en el cielo. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre, glorificamos tu nombre. Te damos tantas gracias, porque tú obras de maneras que nosotros, aunque no podemos entender, nos muestras tu amor a través de las respuestas diversas que nos das. Señor, ayúdanos a aprender, ayúdanos a sumergirnos en ese oasis de bendición, en medio de las dificultades de esta vida, que constantemente acudamos a ti, a ese oasis, para ser refrigerados en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a comprender el amor que nos tienes y la forma como quieres obrar en respuesta a la oración. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que harás. Y gracias, Padre, porque en esta hora, una vez más, has mostrado tu amor y tu misericordia. Que tu bendición sea sobre cada oyente y que pueda ser de aliciente esta palabra que hemos compartido para todos aquellos que tienen situaciones que perturban sus vidas. Que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.